¿Alguna vez tú te has sentido santo? Yo desafortunadamente no, porque pues ya saben que soy un diablo, pero ¿alguna vez tú también, te lo pregunto, has querido frenar porque tu vida es muy acelerada? Quizá nunca has tenido experiencias tan importantes e interesantes como las de nuestra invitada el día de hoy. Sean bienvenidos una vez más de este lado del Mictlán y recibimos con mucho gusto, con mucho placer en la hermosísima laguna de San Baltasar a nuestra querida amiga Santa. Hola, ¿qué tal, mi querida Santa? Hola, ¿qué tal? Casi doctora. Gracias, amiga. Gracias. En psicología. Bueno, para mí ya es doctora, ¿verdad? Es cuestión de tiempo. De unos días. Cuestión de unos 4 o 5 años y eso va a pasar. Muchas gracias, mi querida Santa, por esta invitación que me has aceptado, por este espacio que te has dado tu tiempo, porque anda corriendo. Nuestra amiga tiene muchas cosas y ahorita nos va a platicar un poco de ello, ¿verdad, amiga? Sí, claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación y quiero aprovechar para agradecerle a Robert, que fue como el vínculo que nos... Saludo, profesor Robert de Castro. Saludos a Robert. Sensei. El sensei. Sí. De hecho, él fue como el que nos conectó. Así es, amiga. Y que te platicaba que fue una manera muy bonita en la que nos conocimos. Fue por una amiga que nos conectó, que ella ahorita está en el cielo y ha perdurado esa amistad. Y que Robert, yo he visto su evolución, ¿no? Cómo empezó por esta parte de la bioneuroemoción y después evolucionó él al curso de milagros y que al final los seres humanos somos eso. Vamos evolucionando poco a poco, ¿no? Día a día cambiando, amiga. Somos producto de una evolución. Y bueno, y también quiero mencionar que sepan las personas que nos escuchan de cómo íbamos a grabar en un lugar, finalmente no. O sea, cómo hay cosas que a veces uno tiene ciertos planes y la vida tiene otros planes. Lo teníamos pensado en Marruecos, la verdad, pero desafortunadamente no compramos. Uno no sabía que hay que tomar avión. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, pues, no se pudo. Luego nos fuimos a Chapulco. Exacto. Y nos dijeron que somos muy talentosos y brillantes para ese lugar. Y entonces nos reciben en la laguna de San Baltasar. Mi querido Robert, te estamos quitando el paisaje. No es cierto. Después nos vemos, amigo. Sigue habiendo la energía de Robert. Sí, ¿no? En verdad, nos trajo a la persona que nos une en común. Nos une, exacto. Sí, amiga. Ahorita que me presentabas lo de mi nombre, fíjate que yo me llamo Santa Isabel. Tengo correcto. 2 nombres. Y el primer nombre, Santa, me lo pusieron porque yo nací en Semana Santa. Mira, ok. E Isabel fue por una tía que tuve que murió muy chiquita. Entonces, esa unión que tengo de Santa Isabel, que Santa, fíjate, Santa es un nombre fuerte. Sí. Como se escucha un tanto así como fuerte. Sí, es fuerte. E Isabel es un poco más, como más dócil, como que hace una combinación. Y algo interesante es que siento que a veces uso Santa en algunos ambientes, por ejemplo, en la universidad, que es donde doy clases, me conocen como Santa. Ok. Y en el ambiente, porque yo hace algunos años trabajé en medios, en gobierno, me gustaba más que me dijeran Isabel. Y siento que hay 2 personalidades distintas. Cuando me nombran Santa es como sale una personalidad y cuando me nombran Isabel es otra personalidad completamente y yo quiero pensar que hasta es un tema medio chistoso, porque cuando te nombran Santa quizás sale la personalidad más oscura, la más fuerte, la más agresiva, y cuando te nombran Isabel sale la otra parte, ¿no? El antagónico de la otra, ¿no? O sea, algo chistoso, porque de Santa pues tendría que salir algo santo y no. No es cierto, amigo, no, pero sí salen los demonios en muchas cosas. Ahorita vamos a hablar de esos temas, ¿no? Y al final, ¿sabes qué pasa? Que es la dualidad, o sea, yo creo que durante muchos años de mi vida, creo que cuando era niña era muy conectada a la naturaleza, a la sensibilidad. Ok. Y conforme fui creciendo, me volví muy racional, muy pues a veces se ha hablado mucho de que tienes que sobrevivir, te vuelves dura, ¿no? Te platicaba un poco de mi experiencia laboral. Yo he trabajado en gobierno, en dependencias un poco densas, en seguridad pública del ámbito federal. He trabajado en instituciones del ramo electoral en época de elecciones. Entonces eso ha implicado pues que sea sumamente racional. Siempre me he movido mucho en el ambiente de abogados. Mira. Y sobre todo yo tengo mucho la herida de injusticia.
¿Cómo lo sé? Pues por talleres que he tomado. Entonces, digamos que mi primera trayectoria laboral ha sido en instituciones de impartición de justicia. Ok, por esa herida. Por esa herida que tengo muy marcada. Que ahorita nos cuentas, por qué la atribuyes. Digo, es psicóloga y de las rudas, entonces ahorita el zorro está medio agazapado porque no le vayan a dar un zarpazo, por eso me cuido ahorita. Ajá, ahorita nos cuentas de eso, Santa, ajá. Y yo creo que durante muchos años era como, para crecer profesionalmente tengo que ser muy racional, no sentir, como que si tenía algún sentimiento o algo, guardármelo. ¿Creabas tus barreras? Exacto, creaba esas barreras como para sobrevivir. Sobrevivir, amiga, ¿no? Sí. Y entonces va pasando el tiempo y llega un momento en mi vida donde creo que mi primer contacto con el mundo espiritual es la metafísica. Ah, mira qué padre. Connie Méndez, ¿no? Que es así como mi el 4 en 1. ¿Y sabes qué interesante de Connie Méndez? Connie Méndez nace un 11 de abril. No recuerdo de qué año. Y yo soy de un 11 de abril. Ah, mira, tampoco recuerda de qué año. No, así, eso se queda así. No lo digamos, amigo. Ok. Y tú sabes, ¿no? Como los números, pues el 11 es un número maestro. ¿Cómo no? Y el 4 es un número más denso, es un número muy racional, muy de rigor. Todo eso lo voy aprendiendo conforme voy investigando, ¿no? Entonces yo aprendo a abrazar esas dos facetas, que es lo que te hablaba de como el yin yang. Ajá. O sea, como mi luz, o sea, ese lado que durante muchos años opaqué, la sensibilidad, sentir, emocionarme, volver a ser niña, y ese lado que me ha permitido sobresalir en algunos ambientes. Sobresalir y sobrevivir en el tema. En el mundo material, ¿no? ¿Sí? Porque al final, pues en este mundo necesitas comer, necesitas salir adelante económicamente, entonces he aprendido a abrazarlo, esa dualidad, sí. y que al final soy eso, ¿no? Soy Santa Isabel completa, con una parte racional y con una parte también muy emocional. Mira, eso es padrísimo. Me gusta. Y sí, ahorita que me presenté hay otra cosa, que yo cuando iba en la primaria, cómo me hacían bullying con el Santa. Que Santa Claus, que si eres Santa de verdad, a mí cómo me molestaba. Ya ahorita creo que me lo tomo con más gracia, ¿no? Porque al inicio no me gustaba, se me hacía un tanto hasta ofensivo. De que quién le dio a las personas la autoridad de nombrarme de esa forma o burlarse de mi nombre. Pero no, ahorita digo, es como eso. Y a mí me gusta, o sea, imagínate, o sea, ser el personaje que concede los deseos de alguien es un personajazo, en este caso Santa, ¿no? O sea, ser alguien que está en la mente de todo el mundo en una fecha, que va a conceder los regalos y los deseos de alguien, o sea, es algo... Bueno, a mí me voló la cabeza, ¿no? O sea, yo quisiera ser... Yo soy del 5 de enero. Me menciono o me hago nombrar príncipe, porque me faltó un día para ser rey. 6, el día de los Reyes Magos, ¿no? Por eso digo, Santa es para mí así, wow, pues es la chica que concede los deseos, ¿no? Y nunca lo había visto desde esa perspectiva. Mira, fíjate. Y alguna vez me acuerdo en una materia en la primaria nos dejaron investigar el significado de nuestros nombres, ¿no? Y Santa al final tiene una connotación sagrada. Sí, claro. ¿No? E Isabel también. Mira. Isabel, ya no me acuerdo si es hebreo. No me acuerdo exactamente, pero significa Dios es mi juramento. Dios es mi juramento. Los dos nombres para tienen que será como una raíz que se vincula con Dios. Sí. Y que yo nací, digamos, de una familia católica. Y comulgo un poco, voy a la iglesia, pero tengo familiares también cristianos, pero yo me gusta como ubicarme más en la parte espiritual. O sea, como que Dios está por encima de religiones, ¿no? Dios está en todo, a mí la naturaleza, en esto, ¿verdad, en este amiga? lugar tan majestuoso. Sí. Que desde que lo vimos yo dije, nos estaba esperando, ¿no? Exacto, el lugar. Sí, y no hay nadie en esta mesa. Digo, le di 2, 3 trancazos a alguien para que se fuera, pero no había nadie en esta mesa. Y déjame platicar también algo muy interesante, Zorro, que nuestra entrevista estaba pactada más o menos hace un mes, ¿no? Sí, es correcto. Y hace cuenta que yo me enfermé de la garganta. Y te voy a confesar algo, yo traigo un tema muy interesante. A mí desde niña siempre me gustó la oratoria. Y fui buena, gané muchos concursos y todo, pero previo, haz de cuenta que cuando iba a hacer el concurso un día antes, siempre me enfermaba de la garganta. Como que lo saboteabas, como que en algún miedito, algo, al hablar, ¿o? Sí, pero siempre, o sea, te estoy hablando en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la... Sí, nos ha pasado a todos eso. En la maestría, a mí sí me pasa eso. Haz de cuenta que fui el mejor promedio de mi generación y me tocó dar el discurso. Y un día antes o 2 días antes me enfermé de la garganta. Y cuando era lo que iba a ser lo de tu entrevista, un día antes hablamos por teléfono. Sí. Y yo estaba bien. Al otro día en la mañana
desperté afónica con mucha, como picazón, tenía una infección de garganta y dije, no puedo ir así porque no me voy a sentir cómoda. Y en ese momento me conecté, me recordó a esa etapa. O sea, al final dije, pues hablar. O sea, yo lo veía pues como una entrevista normal, pero dije, creo que muy en mi inconsciente sigo teniendo ese rollo. Pero fíjate, aún enferma, afónica, yo participaba en los concursos y en muchos de ellos ganaba. Pero ese es un rollo que tengo y que he aprendido a vivir con él. Me gustaría desbloquearlo, ¿no? Pero si no lo desbloqueo también no pasa nada. O sea, sé que es como hablábamos del tarot, ¿no? Como ese hombre que va caminando con el perrito. Ajá, el loco. Es una parte muy inconsciente dentro de mí que me acompaña, como yo puedo llegar a ser muy segura en algunas cosas, pero también puedo llegar a ser muy insegura. O sea, esas dualidades las he aprendido a abrazar, a sobrevivir con ellas. Y eso también quise compartirlo porque para mí no hay casualidades, ¿no? Todo tiene una razón y la energía siempre va a estar presente. Entonces, para mí llegar a esta entrevista desde que no podía hablar y la primera fecha no se hizo, el primer lugar que habíamos estipulado no se hizo, entonces creo que para mí es como un logro estar aquí hoy contigo y gracias, con todos los que nos escuchan. Ay, no, sí, gracias. Y quiero también, agradecer al espacio, la naturaleza, al igual que a Santa, y entrar un poco, me llama mucho la atención lo que platicamos detrás de cámaras, amiga, lo de los arquetipos femeninos. Vamos a tener otro episodio donde vamos a tocar el tema de el poder de la pausa. Pero ahorita, ¿qué te pareció ese curso diplomado? ¿Qué es, amiga? Tomé hace un año un curso. Fue sobre el tarot y los arquetipos femeninos. Ok. Y voy a dar un poquito de contexto cómo llegué a ese curso, que fue un curso que dio la Facultad de Filosofía, la Escuela de Filosofía. Y yo iba saliendo justo de una operación de rodilla. El tarot siempre me ha llamado mucho la atención, pero por mi parte racional como que decía, no, es que esto es como malo o algo. Pero justo en un momento donde ya nada me motivaba, donde ya muchas cosas se habían caído, vi ese curso, taller, porque fue taller, y me encantó, me motivó. Pero ese taller era modalidad presencial y yo en esa época usaba bastón y dije, ¿cómo voy a ir con bastón? Pero fue una primera barrera que rompí y dije, voy a ir porque me motiva, aunque sea con bastón. Y justo me lo dio una maestra muy buena que es oaxaqueña. Y fíjate, en ese taller abordamos el tarot como centro, como el protagónico, pero también hablamos de un elemento, una palabra que yo por primera vez la escuché cuando estaba en la universidad, que son los arquetipos. Que yo decía, ¿qué es eso de los arquetipos? Y me acuerdo que investigando, se supone, yo así me gusta explicarlo, tenemos los estereotipos y los arquetipos. El estereotipo es todo eso que la gente dice, no, pues es como la típica rubia guapa. O sea, los estereotipos es algo que ya está predeterminado. ¿No? Es algo que ya viene como si fuera hecho de fábrica y se repite. Y el arquetipo es más profundo porque tiene que ver como con me viene la palabra impronta, o sea, como con un sello que viene de generaciones anteriores, que es ancestral. Que ni las conociste, el famoso inconsciente colectivo. Exacto, Santa. Que hablaba Jung. O sea, ¿cómo es posible que tantas civilizaciones en distintos tiempos, en distintos lugares se conecten y lleguen a dialogar? Por ejemplo, el sol. O sea, ¿cómo concebimos que los egipcios, los teotihuacanos, los mayas, los incas adoraban al sol? O tenían elementos comunes como un círculo o como el número 4. O sea, eso a mí en su momento se me hizo muy, muy fascinante. O sea, el tema de los arquetipos es fascinante. Y fíjate que estaba tentada a traer un libro que apenas me lo regalaron, que se llama El libro de los símbolos. Mira. Que está muy poderoso. Está muy poderoso eso. O sea, los arquetipos tienen que ver como con esta esencia de las cosas. Como cuando Platón hablaba del mundo de las ideas. Que hay un árbol, es como tenemos el árbol, pero si a todas las personas nos dicen árbol, todos tenemos una imagen de un árbol. Una concepción del árbol. O una manzana, ¿no? Es como la fuente primigenia de las cosas. Hace poquito, antier, escuchaba esta reflexión y ahorita voy a entrar al tema de los arquetipos femeninos. Ahorita estoy hablando de los arquetipos generales, ¿no? Pero hablando de los arquetipos femeninos, hay arquetipos que son como muy importantes entre mujeres.
Jung hablaba de muchos arquetipos, o sea, el héroe, el villano, el brujo, el anciano, que existen sin importar el tiempo, la civilización, que se ponen de moda. Siguen vigentes. ¿no? Siguen vigentes porque lo tenemos como en nuestro ADN, en el inconsciente colectivo. Es correcto, ok. Cuando nosotros hablamos de los arquetipos femeninos, son estas imágenes o esta impronta que tenemos las mujeres. Y vamos a entender como arquetipos femeninos desde la doncella, la anciana, la bruja. Ok. Que existen, o sea, cuando vamos evolucionando como mujeres, mucho se ha hablado que la luna es como un símbolo muy relacionado con la feminidad. Okay. Y el sol con lo masculino, ¿no? El sol como una fortaleza. La luna, ¿por qué? Porque es muy cambiante, porque sufre etapas, ciclos. Incluso la luna, que es cada 21, va muy relacionada como con el ciclo menstrual. Así es. ¿no? Y que las cosas a la luz se ven de una forma, pero al anochecer, donde está la luna, cobran otro sentido. Sí, y que de hecho acabamos de pasar justamente la fecha de San Juan, el 24 de julio, que yo recuerdo siendo muy niña, mi abuelita me hablaba que en esas fechas se abrían portales, no sé si has escuchado, ¿no? En los cerros, en el agua. Así es. Y yo, estos temas me fascinan. Haz de cuenta que yo me puse a investigar y se supone que en civilizaciones anteriores hablaban del 21 de julio, que es que es el equinoccio, el solsticio, se me está olvidando. Ahorita no lo recuerdo. Tiene que ver con estos cambios, ¿no? Del equinoccio de primavera, el de verano, el de otoño, el de invierno. Pero justo el 21, haz de cuenta, el 24 es muy relacionado, el día de San Juan, relacionado con los aspectos religiosos católicos. Pero si nosotros nos vamos atrás, como que le quitamos lo religioso, vamos a ver que hay una relación con la naturaleza donde digamos que el sol alcanza el punto más alto y a partir de ahí los días se van a hacer más cortos y nos estamos preparando al invierno. Entonces, en muchas civilizaciones, incluidos los incas, hacían como rituales. Los mayas, sí. Los mayas que ponían fogatas. Incluso en España existe esto de que se hacen fogatas, brincan. Porque es como viene una época de obscuridad que tampoco es mala porque es introspección. Sí. Y es empezar a iluminar las cosas. La época del mutis y hacia adentro. Exacto, ir hacia adentro. Entonces esa parte es como muy interesante, pero bueno, conectándome un poco, los arquetipos son esas sobre todo imágenes, porque el arquetipo tiene que ver con la imagen, pero que aunque tú no lo sepas, dentro de ti, dentro de tu ADN, hay un conocimiento primigenio. ¿No? Y lo que me llama la atención es que hay femeninos, ¿no? Me imagino en su momento de haber masculinos también. Exacto. El brujo, el ermitaño, el mago, el héroe, no sé si el diablo o el villano. Pero qué padre que también lo separamos, porque sí es cierto, son emociones muy distintas, las de un hombre que las de una mujer. El hombre más lineal, más visceral, ella más espacial, más emoción, más llanto. Entonces, hablar de arquetipos femeninos es todo un tema. Es algo muy complejo. Y regresando a este punto de estos arquetipos, ¿no? De la niña, la mujer, la anciana, la doncella, la bruja. O sea, que muchas veces se asocia como algo malo, como algo negativo. Y que al final dentro de o sea, no es que estés en una etapa de vida y ya se murieron las otras, sino tú puedes ser, no sé, estar viviendo tu adolescencia y por situaciones de la vida, no sé, se me ocurre, se muere tu papá o algo, pues tienes que sacar a la mujer adelante, ¿no? De la doncella a la mujer. Exacto, brincar de la niña a la mujer, que tiene que... la bruja. A la bruja, exacto. No sé. Y entonces las mujeres pues tenemos esa etapa donde tú puedes, no sé, ser como muy cariñosa con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, con tus amigas, con esos círculos, pero llegan momentos en la vida donde tienes que sacar a la anciana. Particularmente yo en mi vida personal, es lo que te comentaba y que lo vamos a hablar en el siguiente episodio, tuve un momento donde tuve como una crisis, así como un punto de quiebre. Y en ese momento, más que estaba pues la niña herida, la niña como lastimada, y salió dentro de mí la anciana, dentro de mí, como mira, que esa mujer que te sostiene. Esa mujer sabia que te sostiene. Esa mujer sabia que dice, que te aconseja. Y que empiezas entras en un espacio de introspección. Que incluso ya caminó muchos años y dice, con calma, espera. O sea, te acoge en sus brazos y te dice, detente, te estás yendo de más, ¿no? Y que también hubo un momento donde yo sentí como que se había perdido dentro de mí esa energía. Sí, amiga. Y también es relevante como
ser amorosa contigo Ok. y saber que eso, así como la luna es como un tránsito que va a venir. Justo, y volviendo al tema, justo en ese curso que tomé, en ese taller de filosofía, hablaban que muchas veces las mujeres nos relacionamos en pareja, pero es la niña que busca un papá. O sea, a veces la relación no funciona porque pues tú lo que estás buscando es alguien que te cuide, te proteja, no buscas a la pareja. Ajá. O viceversa, a veces te relacionas desde, no sé, la mujer que está buscando como la madre. Tu pareja no es tu pareja, sino en realidad es tu hijo, entonces lo cuidas de más. Inclusive los hombres, ¿no? Muchos hombres, digo, no criticamos, pero hay muchos que se ha dicho que tienen mamitis y luego buscan a alguien que sea un patrón muy parecido a la mamá, sea físicamente o que lo esté regañando, por ejemplo, ¿no? Y levanta tus calzonzotes y lávate los dientes que ya llevas 3 meses sin lavártelos. Bueno, yo no soy así, ¿eh? No empiecen a echarme carroña. Y entonces vas buscando exactamente pues yo digo que lo que te falta, ¿no, amiga? Exacto. Vas buscando lo que te falta. O sea, eso no, o sea, con esto quiero decir que debemos de ser muy cuidadosos y hablando ya, digamos, desde el punto de vista femenino, desde dónde nos relacionamos. Obvio, las mujeres siempre necesitamos protección, pero va a llegar un momento donde tu pareja va a necesitar también que tú apoyes. Pero eso no significa desde un lugar enfermo donde yo voy a ser la mamá que siempre lo voy a proteger o algo. No. O sea, es como siempre distinguir desde dónde nos estamos relacionando, desde el amor o desde la necesidad. Muy bueno eso, ¿eh? ¿No? ¿Desde el amor o desde la necesidad? La necesidad. Correcto. O sea, ¿qué significa? De que tú puedes tener una relación equilibrada donde de repente tal vez se me ocurre, él pierde el trabajo y dices, bueno, tal vez yo voy a apoyar en esta parte. Pero eso no significa que lo voy a volver un patrón. Sí, ¿no? Es como desde la madurez, ¿no? Desde el amor de que... Hay un libro muy interesante que tiene que ver con arquetipos de mujeres que corren con lobos. No sé si lo has escuchado. No, pero... Que habla precisamente de cómo... y cuenta historias. Historias de cómo van mujeres que, no sé, se buscan estas relaciones codependientes, ¿no? Un alcohólico. Alguien que necesita ser salvado. Una cosa es que tú apoyes a alguien y otra cosa es que tú sientas la necesidad de salvar. Y que eso nos pasa a hombres o mujeres. Y ahí podría ser, por ejemplo, que ella quiere explotar su arquetipo de heroína. Exacto. Ok. Nos vamos a quedar aquí, pero vamos a seguir con esto. Vamos a continuar en este mismo episodio. Después vamos a hablar del otro, porque es que está buenísimo, pero vamos a hacer una pausa, porque me voy a rascar en un árbol que está por acá. ¿Me lo permites, amiga? Claro que sí. Bueno, regresamos.